Bien, tal cual lo dijimos, seguimos en línea de 3, conformada, por el stopper acá, Willy, Carlitos Bani. Stopper por izquierda. ¿Te gustaba el sistema ese, Carlos, o no? Sí, era lindo, la verdad que era lindo, pero bueno, o sea, necesitábamos también la proyección. Claro, de los laterales. A mí me gustan los laterales Así clásicos. Los laterales clásicos que se iban para arriba. Bueno, Carlos y Willy, le voy a hacer una pregunta, quiero el pensamiento de los dos. Se dice mucho que la institución Atlético está muy politizado. ¿Qué entienden por ese concepto y qué opinión tienen al respecto? ¿Consideran que es así, que está bien, que es bueno, que no es bueno? Te lo contesto yo. O Sí, sea, yo creo que cuando la politización termina transformándose en una militancia interna, no es para nada buena. O sea, no sirve que dentro de la institución haya políticos de una única facción, claro, ¿no es cierto? Y que ellos sean los que inclusive intenten de alguna manera manejar el club como si esto fuera la política de la calle, ¿verdad? Claro. O sea, Es verdad que Atlético y cualquier institución tiene una vida política, de hecho ustedes van a participar, pero estás diferenciando vos lo que es la política, digamos, partidaria normal, de la calle, claro, con un club. Con la institucional. O sea, cuando se mezclan las dos cosas creo que el resultado no es bueno. O sea, el que quiera hacer política en la calle tiene todas sus posibilidades, se afilia a un partido, ¿no es cierto?, sigue los lineamientos del partido y podrá llegar hasta donde el partido quiera o hasta donde él pueda. Pero dentro de una institución vos no podés tomar el control de una comisión directiva y a partir de ahí intentar politizar todo o manejarlo como si esto fuera un partido político, ¿no es cierto?, externo. Porque las cosas no son iguales. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando vos sabés que en la calle hay dos grupos, por ahí políticos, hay gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda. Entonces, de repente... ahí, es como que redireccionas mucho hacia un solo sector. Hay discurso para todos, pero en el club no hay discurso para todos. De vuelta es lo mismo. O sea, nosotros podemos disentir en el manejo. Y entonces el manejo, ¿por qué está mal? Bueno, posiblemente porque se le dio curso a la política externa, ¿no es cierto?, dentro del club, posiblemente, ¿no es cierto?, porque se cerró más, porque se está llevando a cabo una tarea institucional, ¿no es cierto?, más parecida a lo que pasa en un partido que lo que pasa dentro de la institución. Entonces, ahí es donde voy a encontrar por qué del disenso, ¿me entendés? Claro. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, de que la política no debiera interferir con el club es una idea básica en esto. O sea, ¿por qué? Porque el presidente Atlético tiene que ser presidente de un peronista, de un radical, de uno del PRO, ¿no es cierto?, de la ultra izquierda y de la recontra ultraderecha. ¿Por qué? Porque tenemos socios de todos los ámbitos deportivos de la calle y nosotros no tenemos que hacer que un grupo de socios te odie. Claro, el otro se identifique y el otro no tanto. Entonces no hay que buscar esa identificación política porque no le sirve a la institución. Eso creo que además está marcado dentro del Estatuto de Atlético, lo dice el Estatuto de Atlético, que todas las participaciones políticas deben ser ajenas a la comisión directiva de la institución. Es más, vos no podés hacer política interna, está prohibido que yo me junte con amigos a charlar, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa en la calle con la política. Claro. Eso está prohibido porque sabemos que eso termina mal, termina en cuestionamientos, en problemas. Entonces cuando uno pide que alejemos la política, es simplemente por esto. Nadie va a negar, ¿no es cierto?, de que en otras instituciones en donde no han tenido este tipo de precauciones, también han llevado a los clubes a malos puertos y de repente se dan cuenta tarde y tienen que empezar prácticamente de cero con una nueva institución. Eso es así. Bueno, a ver, Willy, te lo voy a preguntar más directo a vos, que estás también ahí como hincha. Cuando ustedes desde la tribuna expresan el pensamiento y acusan en este caso al presidente de haberle dado mucho tiempo y espacio a su labor política y haber descuidado el club, ¿es un pensamiento real? Sí, sin dudas. Primero déjame aclararte que soy un apasionado de la política. He manifestado en otros programas que lo ideológico se respeta en Atlético Tucumán como en todos los ámbitos, pero la ideología central de esto es Atlético Tucumán. Sí, yo creo que Atlético se ha desatendido porque esta comisión directiva le ha dado prioridad a la gestión política que es pública, que todos saben que de la responsabilidad que tienen los primeros dirigentes del club en su función pública estatal, por así decirlo, y hoy las consecuencias están manifiestas, Fabián.
Lamentablemente uno sí puede entender eso, pero no lo puede compartir. Entonces ahí es donde FASCAT insiste y le pide a la comunidad de Atlético Tucumán que entienda cuál es la crítica cuando nosotros decimos que el club se ha volcado más a la política que a lo institucional. Claro. Obvio, de la mano viene lo deportivo también. Bueno, ahora hay dos preguntas, Carlito, que creo que son muy urticantes o de pronto muy importantes, que no puedo dejar de hacer. Una tiene que ver con la administración, la transparencia en la administración y el manejo de números en Atlético, de ingresos y egresos. Eso por un lado. Y bueno, quiero que me vayan contestando y después le hago la otra. Porque después la otra tiene relación también, tiene que ver con las decisiones estrictamente en relación a lo futbolístico. Porque uno está en la calle, uno trabaja en el periodismo de muchos años y los hinchas te paran y te dicen, che, ¿quién decide la compra del jugador? ¿Es uno solo en una comisión? ¿Por qué viene este jugador? Le erraron con este, acertaron con, le erraron acá, el plantel no sirve, no tiene jerarquía. O sea, todo eso uno lo recibe en la calle. Entonces es inevitable que yo quiera saber el pensamiento de ustedes en cuanto a esto, en cuanto a la administración de los números y la administración financiera del club, y por otro lado, quién y cómo se debería conformar, quién debería decidir para conformar un plantel de fútbol en este caso. ¿Puede ser? Sí, arrancamos, Carlito, y seguimos. Ningún problema. A ver, desde el lado de la primera parte, sí, yo pienso, ¿no es cierto?, de que los números tienen que estar claros, y para que estén claros se deben expresar al socio. O sea, no puede el socio siempre estar buscando respuesta a cómo están las cosas institucionalmente exclusivamente en una asamblea, y menos en una asamblea. Esto lo puede ratificar Willy, porque yo no estuve. Willy me dijo que estuvo, claro. Pero sí te puedo decir, ¿no es cierto?, que así fue, que vos pedís el balance y el balance no está. El balance aparece unos cuantos días antes de la asamblea o muy encima de la asamblea, y después que le han mandado 40 cartas documentos, entonces claro, recién aparece el balance. No está bueno eso. No está bien. Y cuando te dan el balance, ¿no es cierto?, son balances totalmente desagregados, no están desagregados, o sea, son balances de montos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice ingreso por jugadores X, egresos por jugadores Y. Entonces vos no sabés cómo está compuesto discriminado nada, X digamos. e Y. Claro. O sea, si nosotros hemos vendido jugadores, ¿no es cierto? A ver, veamos cuál es el ingreso que hemos tenido por fulano, mengano, perengano. Si hemos tenido egresos, ¿no es cierto?, ¿qué hemos pagado a fulano, mengano, perengano? O sea, esas cosas, por ejemplo, desde el plano de un ítem en particular, no está clara. Y cuando vos vas a ver los demás ítems que debieran estar desagregados en el balance, tampoco están. Por ejemplo, me refiero al tema de publicidad. Dice, publicidad, ingresos, X. Cero. Cero, para colmo. Cuando en la calle todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que hubo sponsorizaciones. Podrán decir, han sido gratuitas. Entonces, ¿por qué ponen tela de juicio y en duda? Porque nunca hay aclaración. Claro. ¿Está? Claro. Entonces, cuando no se aclara, cuando se cierra la cosa, ¿no es cierto?, y vamos a pelear en la asamblea, y entonces en la asamblea te quieren llevar puesto, ¿no es cierto?, y por delante para que esto se apruebe a mano alzada, sin tocarlo al tema, sin dejar, ¿no es cierto?, que se cuestione, la cosa se hace complicada. Claro, no y es tan democrático el asunto. Y además el socio sigue sin saber nada, que es lo más importante. No puede ser que un socio durante el transcurso del año vaya y quiera enterarse, ¿no es cierto?, por ejemplo, si está al día, hoy. Fíjate, estoy tomando una información básica que debe estar permanentemente. Día. Hoy con los medios que existen, las tecnologías de internet, todo, podés tener todo. Y bueno, si no sabes cómo estás, si vos estás al día o no, yo tampoco lo sé. No, pero yo quiero saber si me han imputado todos mis pagos. No, bueno, trae los recibos y vamos a saber. Claro, entonces, muy precario. Muy precario, ¿me entendés? Entonces de repente es como que no se lo entiende. Y después desde el plano... Disculpa, Carlito, antes de hablar la parte... Siga Willy. ¿Qué percibiste, Willy, cuando estuviste o estuvieron los de FASCAT en la asamblea? ¿Qué percepción tuviste? Vale aclarar, Fabián, que por iniciación o por decisión de FASCAT se convocó a la primera asamblea que debía Atlético Creo que lo Tucumán. Dicho Nacho Reynoso acá en Línea de 3. Lo debía Atlético Tucumán en plena pandemia. Fuimos considerados porque la comisión directiva nos informó que había miembros importantes de la comisión directiva que estaban atravesando el proceso de COVID. Fuimos considerados, insistimos de manera fehaciente, se convocó, se informó, se hizo la primera asamblea.
Para la primera asamblea, Fabián, el estatuto dice que el balance tiene que estar al alcance de los socios con 5 días de anticipación. Cuando nosotros nos hicimos presentes en las oficinas de los socios, los balances no estaban. Los solicitamos de manera informal por la buena relación que tenemos con los dirigentes actuales. El balance fue pegado en una pared 2 días antes de la asamblea. Se negaban en un principio a que lo despeguemos al balance, que eran 10 hojas. Le hicimos copia, lo estudiamos al balance y en esa asamblea, después de muchísimo tiempo, se aprobó por mayoría, pero no por unanimidad, como venía siendo en los últimos 10 años, los balances de Atlético Tucumán. No fue aprobado. ¿Eso qué significa? Para que doña Rosa entienda. Que un grupo de socios se oponía al estudio de balance que aprobó la mayoría. Porque ¿eso queda asentado? Sí, ¿Tiene alguna incidencia en algo? Quedó asentado y se hizo una presentación del estudio que nosotros habíamos efectuado para que se incorpore al acta de la segunda asamblea. Lo que después se vio reflejado, una ganancia importante, millones de pesos por sugerencia de Fascal, quedó impactado en Atlético. Permitime, si yo te voy a contestar si tiene alguna incidencia. Claro. Tal vez legalmente o consecuencia. No haya ninguna incidencia legal, ninguna consecuencia legal. ¿Sabes que hay una incidencia o una consecuencia moral y ética? Claro. O sea, bueno, pero él me está diciendo que también aparecieron después otros números. Por eso te digo, o sea, que si en una asamblea no lo aprobaste unánimemente, quiere decir que hay gente disconforme y es bueno para cualquier democracia esto. No es democrático, Claro. que no se ha tratado como corresponde, que tal vez se ganó simplemente por la mayoría porque la tuvieron en la asamblea o porque llevaron a la gente para que levante la mano. Pero bueno, esas son cosas que hay que tener mucho cuidado en Atlético. Atlético tiene que, por eso digo, es cierto que no hay que mezclar la política de la calle con la política institucional. En Atlético Tucumán, desde hace más de 100 años, siempre se manejó de una manera diferente, de una manera cordial, de una manera de podemos hablar entre nosotros y llegar a un acuerdo. Por eso nunca hubo listas de oposición, ¿no es cierto?, o comisiones directivas que integren a la oposición, porque se supone que no debiera haber oposición, sino porque todos pensamos igual. Terminamos llegando a esto en donde mezclamos la política externa con lo institucional y entonces ahí donde vamos por el camino incorrecto y en donde de repente todo tenemos que empezar a pedir que sea más transparente porque la transparencia no existe. Ahí está. Bueno, muchachos, en cuanto a lo futbolístico, todos quieren, este tema quieren todo. Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene que elegir jugadores? Por ahí se apunta mucho a Miguel Abondando de que le dicen que de una manera personalizada él toma decisiones en cuanto a la contratación de jugadores. Debería existir un comité que se encargue, una subcomisión de fútbol como había antes. ¿Qué pensamiento tiene? ¿Quién tiene que decidir en cuanto a esto? No digo para no errar nunca, porque siempre hay un margen de error. Pero para acertar lo más que se pueda en la contratación del técnico y del plantel. A ver, de nuevo, el tema pasa, ¿no es cierto?, por la manera en que se manejó antes y cómo se maneja ahora. Sí. Una de las cosas que... ¿Por eso estás de vuelta, Carlos? ¿Por todo lo que estás comparando con lo de antes y lo de ahora? Yo creo que sí, bueno, es un buen motivo, digamos. La gente de atrás, la gente que es un poco más grande, recuerda la gestión mía, recuerda que nosotros de verdad hallamos una institución en quiebra definitivamente. Atlético tenía que recuperarse de una situación en donde estaba a punto de caer a un órgano Estaba fiduciario. en el Argentino A encima, ¿no? Estábamos en el Argentino A. O sea, hoy yo lamentablemente veo de que la parte institucional está muy parecida al año 2003, con una diferencia del enfoque deportivo, porque hoy estamos en primera y no queremos caer, y antes estábamos en el Argentino A y queríamos subir. Pero por lo demás, hoy lo institucional, ¿no es cierto?, marca el ritmo de todo y de vuelta. Yo creo que en aquellos momentos nos hicimos compromisos con toda la gente de trabajar para cambiar muchas cosas que veíamos mal. Lo que veíamos mal de la dirigencia anterior fue que había 2 personas que se encargaban de decidir quiénes eran los jugadores que se contrataban, quién era el técnico que se contrataban, se juntaban esas 2 personas con el presidente, tomaban la decisión. Y como yo digo, hacíamos hasta bromas ya al final de la gestión del presidente anterior a mi gestión, en donde decíamos... ¿Quién ha sido Luis Adá? Luis Adá. Luisito, saludos a Luisito. No, excelente, yo soy muy amigo de Luis, ¿no es cierto? Pero él hoy también con los años logra reconocer las deficiencias, claro. Y se da cuenta, ¿no es cierto?, que tal vez se mandaron algunos macanazos en ese momento. Yo fui después vicepresidente de él al final del mandato de él, en donde empezamos a reordenar la cosa.
Pero había cuestiones que eran inherentes, ¿no es cierto?, a las decisiones de una comisión directiva que no se tomaban. O sea, se decía, bueno, a ver, ¿quién quieren ustedes? Decía el técnico, nos juntábamos todos. Claro. Ya sabíamos todos de antemano que esto estaba resuelto. Claro. Entonces, después de una hora de hablar y de que yo tengo a tal técnico, bueno, ya está el nombre, acá está el nombre, decían, bueno, ábranle la puerta a fulano de tal que está esperando ahí afuera. O sea, a ver, este tipo de manejos, ¿no es cierto?, que a veces causan risa, pero que de verdad son para llorar más que causar risa, es lo que nosotros habíamos logrado cambiar. Desde el 2004 en adelante, el cuerpo orgánico que tomaba la decisión de qué jugadores se contrataba y qué no se contrataba, o a qué técnico se traía o qué no, era la comisión directiva. En esa época ya existía, como siempre, una subcomisión de fútbol, y yo creo que eso se dejó de usar. No hay actualmente una comisión de fútbol, o si hay una comisión de fútbol, está integrada de manera unipersonal. Creo que hay que volver a retomar el tema. Es más, mi pensamiento desde hace mucho, y mucho antes que yo lo viera en Boca, es de que lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar el concepto de subcomisión de fútbol, porque eso implica a directivos decidiendo de nuevo quiénes son los jugadores y quiénes son los técnicos que debe traer Atlético, y esto es mucho más amplio. Sobre todo estando y participando en el fútbol de primera A, Atlético ya necesita un consejo de fútbol. Y cuando yo digo consejo de fútbol, es una cosa totalmente distinta a una subcomisión de fútbol. En el consejo de fútbol debe participar gente que conozca del fútbol, que haya estado o esté en el fútbol, y que pueda sugerirle a la comisión directiva o eventualmente a la comisión de fútbol para que después se trate en la comisión directiva. O sea... Perdón, la figura del manager, Carlito le pregunta a Will, ¿la figura del manager, han hablado sobre este tema o todavía no? Bueno, Atlético tuvo en algún momento manager, lo cedimos a la política provincial, fue Diego Herrós en su momento. Nosotros creemos que Atlético debe tener más de un manager, justamente por eso que Carlos te habla del consejo de fútbol. Claro. Fabián, se han actualizado muchísimas cosas y se actualizan todos los días cosas en el fútbol. Nosotros creemos que la conformación del plantel superior y también de las formativas tiene que estar a cargo de un grupo de personas, de un consejo integrador, de un consejo de profesionales, cosa que hoy no tiene Atlético Tucumán, sin caerle a la persona de quien hoy hace las contrataciones, las compras y las ventas de los jugadores. Por ahí cambiamos jugadores que hoy tienen nivel de selección por jugadores que se jubilan acá en Atlético Tucumán. El caso Aliendro, Toledo, la verdad que es algo inentendible, pero queremos dejarlo nosotros en manos de profesionales, de gente que tenga conocimiento de fútbol de adentro de la cancha. Nosotros pretendemos ser dirigentes, no hemos jugado a un nivel profesional, claro, como para hacer aporte profundo sobre ese tema, claro, pero sí confiamos en las personas que se nos vienen sumando a este proyecto del Consejo de Fútbol. La última, ¿qué piensan del tratamiento que la institución le da a los ídolos, como el Pulga y el Laucha, y el tratamiento que lo da a las jóvenes promesas que son del club, como Tomás Cuello, por ejemplo? Bueno, evidentemente en ninguno de los dos polos, que es en el polo del que llega y se transforma en ídolo, y tampoco con el chico que se ha destacado en divisiones inferiores, hemos tenido un buen tratamiento. Le han errado con los dos, decimos. ¿No te gustó cómo se manejó lo del Laucha, por ejemplo? No, porque es un ídolo de Atlético. O sea, de últimas, ¿no es cierto? Creo que deberían haberlo conversado bien con él. Yo creo que deberían... El directivo hoy no puede decir el técnico no lo quería, como por ahí escucho. O sea, no lo dijo tampoco. Tampoco lo dijo. Oficialmente. No lo dicen. El técnico tampoco dijo que no lo quería. O sea, lo dicen por ahí algunos directivos. Eso es lo más preocupante. Y suponiendo aún que fuera así, el directivo tiene que conversar con el técnico, tiene que conversar con el jugador. Creo que somos seres humanos grandes, personas grandes, que, a ver, no creo que Asconzábal se niegue a conversar con el presidente y con el Laucha Luchetti, porque son todas personas de bien y todos de hablar y escuchar y de entender. Entonces creo que eso se debiera haber resuelto de otro modo. Y hoy vemos, ¿no es cierto?, que varios años después de que hemos dicho, o que han dicho en Tucumán, que el Pulga Rodríguez ya estaba despedido del fútbol y que se tenía que ir, yo estaba total y absolutamente en desacuerdo con que se vaya, creo que debiera haber seguido en Atlético en ese momento, pero era indiscutible. Atlético peleaba la punta, estaba a 3-4 puntos de Racing, creo. Por supuesto, pero oportunidad histórica de pelear la punta en la primera división. Pero teníamos un técnico, ¿no es cierto?, que bueno, tuvo su manera de ver las cosas y decidió, ¿no es cierto?, que no le servía.
Y ahí de vuelta falló la directiva. ¿Cómo puede ser que el técnico imponga que un jugador debe irse de la institución con todo lo que el jugador significa? Yo creo que en ese tipo de cosas hay que tener mucho más cuidado, creo que hay que ser consciente, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que si llegamos a este momento en donde todos estamos apurados con el tema deportivo, en donde estamos viendo que las cosas no están saliendo bien, y lo primero que a uno se le cruza por la cabeza es ¿por qué no hacemos, ¿no es cierto?, una llamada y lo traemos a Luchetti, llamamos al Pulga Rodríguez, lo traemos a Liendro, lo traemos a Díaz, traemos jugadores que son nuestros, que quieren al club, ¿no es cierto?, les pidamos, ¿no es cierto?, que por 6 meses o por un año nos ayuden a salvar el aspecto deportivo de la institución, que sumemos todos los puntos que hay que sumar, que salgamos de este problema. Pero a ver, de nuevo, o sea, tenemos que recurrir siempre tarde al jugador que fue nuestro jugador, al que nos dio muchas cosas. Fíjate, a Cuello no lo hemos visto jugar todavía. Te iba a preguntar. No lo hemos visto jugar y ya está fuera de Atlético. Le dieron posibilidad de jugar 2 o 3 partidos, ¿no es cierto?, que entró de suplente, algún partido de titular y no lo vimos más. Bueno, eso le iba a preguntar, por eso te decía el tratamiento que le están dando a la promesa que aparece en el club, producción propia. Aparece un chico con condiciones como Tomás y uno ve que no le dan continuidad. De continuidad te hablo por lo menos 4 o 5 partidos de titular, para ver si realmente... Y la confianza que tiene que recibir el chico, lo corren y resulta que ahora donde va lo valoran, lo compran y lo terminan vendiendo y los hinchas ustedes no han podido disfrutarlo acá, que se consolide acá y venderlo incluso mucho más. Ahora no sé si son ustedes los que no bancan a los pibes, que, a ver, te lo pregunto como hincha del tablón. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo digo, capaz que son los hinchas que no quieren que pongan... todo lo contrario, de hecho la gente más últimamente viene pidiendo la integración de los jugadores de la formativa por una cuestión de actitud. Uno cree que por más de que se cuestionan muchas actitudes hoy en el primer Atlético, en el primer plantel de Atlético Tucumán, pero la gente pide, la gente lo ha pedido a Cuello, la gente lo pide a Puch. Por supuesto que hay otras cuestiones que tienen que ver con el profesionalismo y el cuerpo técnico. Uno eso lo comprende, lo entiende y lo respeta, más siendo el Vasco Asconzábal hoy el técnico de Atlético Tucumán. Pero mirá, hace un mes estuvimos haciendo una suerte de clínica con 2 profes, Gaby Mansur, que es un profe reconocido, que es el profe de Tomás Cuello personal, y la verdad que nos han mostrado la deficiente realidad que tiene Atlético Tucumán en cuanto a las formativas, en cuanto a lo físico y a lo psicológico. ¿Cómo puede ser que Atlético Tucumán saque un jugador a nivel de selección? En los últimos 10 años sacó 2, si no me equivoco, Cuello y Puch ahora. Claro. Es tan grande el mundo de Atlético Tucumán, y para contestarte lo que le preguntaba a Carlos de los ídolos, déjame ir a mí un poquito más atrás. Si bien yo he disfrutado del Laucha Luchetti y del Pulga Rodríguez, es tan grande el mundo fútbol de Atlético Tucumán que tendría que estar un Quila Castro, un Negro Guerrero, entre muchos otros, en el club, transfiriendo, enseñando y formando jugadores desde lo espiritual, lo psicológico y después lo físico. Bien, pero hay ellos, el oficialismo te dice, tenemos muchos exjugadores empleados en el club, ¿no? Lo cual no significa para nada, es cierto que se esté trabajando con el proyecto de ver todo lo que tiene que tener. Yo entiendo lo de FAN, son ¿cuántos años ya que se participa en AFA? Muchos. Claro. Se debería haber producido más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos ves? O sea, es más de lo mismo. O sea, si vos no trabajaste con los chicos, desde la psicomotricidad, la psicopedagogía, la psicología y después la parte deportiva, ¿no es cierto? Todo mancomunado, ¿sabés qué pasa? Te aparecen jugadores como Cuello, ¿no es cierto? Que el reclamo más grande que hace esta directiva es que es un chico, ¿no es cierto?, difícil, un chico complicado. ¿Por qué es complicado? ¿Por qué es difícil? Él es un crack. Él llegó porque su personalidad lo hizo un buen jugador de fútbol, no porque le enseñaron en las formativas de Atlético. Pero tiene un problema psicológico. Bueno, a ver, ¿por qué no le dimos la mano? ¿Por qué no colaboramos con él? ¿Por qué no le dijimos, mirá, sos difícil, tenés estos problemas, veamos si lo podemos ¿Cómo te ayudamos? Claro. ¿Cómo te ayudamos? Claro, es una inversión en definitiva, ¿no? Que después es redituable, muy redituable. Exactamente. El tiempo es tirano en la televisión, pero está el compromiso de que continuamente nos estén visitando y sigamos charlando. ¿Puede ser, Carlito? Me alegro de verte bien. Un gusto enorme, ¿verdad? Willy, ¿te queda algún pensamiento que quieras expresar al hincha? Carlito, ¿algo que le quieras tirar al socio, al hincha atlético en estos momentos? Bueno, pedirle al socio que disfrute de estas instancias institucionales que estamos atravesando, que lo futbolístico simplemente es una circunstancia, seguramente lo vamos a saber sortear,
pero cuando les pido que disfruten de esta cuestión electoral en Atlético Tucumán, tiene que ver con que van a tener muchísimas oportunidades de elegir, de analizar proyectos, cosa que no venían pasando en estos últimos 10 y algunos años más también. Entonces hay que aprovechar, hay que saber decidir, en esto no nos podemos equivocar. En lo deportivo creo que la necesidad inmediata la tenemos todos los que queremos Atlético Tucumán queremos que le vaya bien, no creo que exista nadie o alguien que piense diferente, y pedirles eso, que se tomen el tiempo de analizar los proyectos, las propuestas, porque los dirigentes pasan, pero la institución es la que sigue, y seguramente de donde nos toque a nosotros, por lo menos desde FASCAT, vamos a seguir haciéndole este aporte desinteresado, pero de corazón Atlético Tucumán. Carlito. De mi lado, decirle de vuelta también a la gente, el problema atlético es un problema netamente institucional, no está bien el tema institucional en Atlético Tucumán y eso repercute en todos los ámbitos. Y que no se engañen, no es que esto sea un año electoral y ha generado problemas, de ninguna manera un problema que tenga Atlético Tucumán hoy está vinculado con la elección, nada que ver, las elecciones son totalmente ajenas. Y como dice Willy, la gente tiene hoy la oportunidad de disfrutar este proceso electoral a través de confrontar las diferentes posibilidades del oficialismo actual, de la lista alternativa u oposición que va a tener Atlético Tucumán en las próximas elecciones, y de ver que esas propuestas son realmente claras, diferentes, y que el socio Atlético Tucumán tiene que pensar de que a través de esta innovación o de lo que se pretende hacer, vamos a ir a un Atlético mejor. Gracias, Carlito, gracias, Willy. Gracias. Mandale saludo al Chino. Bueno, decirle que te cuente los goles del torneo del Parque Municipal cuando jugaba de Barrio Casillas, jugábamos juntos. Bueno, gracias. No hay archivo, no, yo no tengo archivo. Nada. Bueno. ¿Y en Central Norte? No, en Central Norte sí, el amigo Perico Arévalo ahí. Bueno, hacemos la pausa y nos despedimos en línea 3.